capítulo 3 de 2 Timoteo. Vamos a leer el versículo 16 y vamos a incluir el 17 porque es el propósito de la escritura. Y esta noche vamos a entrar a esta serie que decíamos la semana pasada quisimos haber iniciado, pero no pudimos. Y hoy Dios nos permite estar aquí y pensé que no íbamos a poder tampoco, pero el Señor es bueno. Dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, acompáñenme a orar. Señor grande y poderoso, esta noche nos presentamos delante de ti muy agradecidos por la oportunidad que tú nos das de poder estar en este maravilloso lugar, en este precioso tiempo que tú nos concedes para glorificar tu nombre, Señor, y exaltarte, honrarte, bendecir tu precioso nombre. Para nosotros es un gozo, una alegría, un entusiasmo poder aprender de tu palabra. Es nuestro deleite, Señor, poder hacerlo. Gracias por tu palabra inerrante, tu palabra infalible, tu palabra que tiene la autoridad sobre la iglesia, la autoridad máxima. Es tu palabra, Señor. Es tu voz, a través de ella podemos entender y comprender qué es lo que debemos hacer y cómo debemos conducirnos en este mundo, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso, tú eres fiel y tú eres verdadero, Señor. Y te exaltamos y te rogamos, por favor, bendícenos esta noche. Llénanos esta noche, Señor. Danos un tiempo en tu presencia y en tu palabra que pueda ser satisfactorio para nosotros. Oh Dios, edifica tu iglesia, alimenta a tu pueblo, Señor. Háblanos y ayúdanos a poner en práctica esta palabra, Señor. Que todo lo que aprendamos aquí podamos ponerlo en práctica, Dios amado, para glorificarte, para exaltarte y darte el honor a ti, precioso Dios. Gracias esta noche. Bendito Padre Celestial, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres fiel, tú eres precioso y digno de ser exaltado, digno de ser alabado eres tú, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria a ti, precioso Dios. Tú eres nuestro Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias de nuevo. Y como decía la semana pasada, quisimos haber iniciado esta serie de las 5 solas de la Reforma. Hace 508 años, un monje alemán en la iglesia de Wittenberg clavó unas 95 tesis que el llamado no era a debatir, sino más bien a dialogar en cuanto a lo que es la salvación solo por gracia, solo por la fe, solo a través de Cristo y solo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, hace mucho tiempo esto, hermanos, fue lo que dio inicio a lo que nosotros conocemos hoy como la Reforma Protestante. Y este 31 de octubre se cumplen 508 años de ese primer momento donde alguien protestó en contra de la Iglesia Católica Romana. Y no quisiéramos nosotros, hermanos, pretender que odiamos a los católicos romanos. No los odiamos, simplemente nosotros no estamos de acuerdo con la práctica que ellos realizan de establecer otras autoridades superiores o iguales que la palabra de Dios, o poner otros mediadores iguales que Cristo, o querer intentar hacer ver que es necesaria la fe, pero también las obras para ser salvo. Entonces, cosas por el estilo, hermanos. Pero Martín Lutero no creía que comenzaría con eso, o que con esas 95 tesis clavadas en esa iglesia iba a comenzar o iba a abrir la puerta para lo que se llamó como la Reforma Protestante en 1517, algo que nosotros de alguna manera conocemos. Tristemente, hermanos, muchos cristianos carecen de información bíblica y por ende también carecen en gran manera de información histórica. Hay muchos cristianos que no conocen ni siquiera qué es o cómo inició todo esto, de dónde venimos cada uno de nosotros.
quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué hacemos lo que hacemos, por qué cantamos de una manera, por qué no cantamos de otra, por qué usamos la Biblia, por qué tenemos púlpitos, en fin, todas estas cosas nadie las cuestiona. Lastimosamente en muchas iglesias hay un pacifismo en las personas que no los lleva a cuestionar nada. Todo lo que se hace, absolutamente todo, está bien por parte de muchas personas, porque concluyen que esa es la manera en que se deben hacer las cosas. Ahora, nosotros como creyentes, hermanos, debemos entender que debemos indagar nuestras raíces. Es muy importante saber de dónde venimos nosotros, por qué estamos aquí, de dónde viene nuestra Biblia, lo que nosotros tenemos, lo que hemos leído. La historia es importante. Hermanos, cuando ignoramos la historia, nosotros ignoramos de dónde nosotros venimos, de dónde nosotros procedemos, qué es lo que estamos haciendo, por qué hacemos lo que hacemos. Todo esto es importante y todo esto viene del pasado, hermanos. Todo esto viene del pasado. Por supuesto, hermanos, esto es importante. Saber por qué razón nosotros celebramos la Reforma Protestante. ¿Por qué nosotros, hermanos, nos llamamos protestantes? Hay personas que no saben eso, no saben ni cuándo empezó, ni cómo empezó. De hecho, hay algunos cristianos que piensan que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de San Pedro en Roma, y no fue allá. Él, por supuesto, en una ocasión fue a Roma, la ciudad soñada para él, el lugar donde él pretendía encontrar una santidad muy fuerte, por así decirlo, en el grupo clérigo o entre los padres y todo lo que estaban allí en esa maravillosa ciudad, por así decirlo. Pero no, hermanos, Martín Lutero se decepcionó, se dio cuenta de que no era lo que él pensaba, y mucho tiempo después aparece la venta de indulgencias, aparecen los hombres vendiendo indulgencias, es decir, certificados eclesiásticos que reducían penas en el purgatorio, que daban a la gente completamente quedar absueltos del pecado o de años en el purgatorio. Entonces todo eso, hermanos, hizo que Martín Lutero, y no solo él, porque ya hemos visto en otra ocasión quienes más también estuvieron, como John Huss, Wycliffe y otros que estuvieron también involucrados en esto, Juan Calvino y muchos otros, hermanos, que también no estaban muy a favor de la práctica errada que estaba viviendo la iglesia. Si bien es cierto, la iglesia es una, queridos hermanos, la iglesia es una. Cristo Jesús dijo claramente que habría un rebaño y un pastor, y Él es el pastor, y hay un rebaño y una iglesia universal, por supuesto. La verdad, hermanos, es que en este tiempo de tanta oscuridad, donde la palabra de Dios no estaba en las manos del pueblo, era un tiempo donde la interpretación de las escrituras era simplemente para aquellos que estaban dentro de la iglesia, que tenían algún conocimiento o que habían entrado a algún lugar para estudiarlo, por así decirlo, conocer los idiomas originales o el latín, que era lo acostumbrado en aquel tiempo. Entonces, hermanos, debido a todo este trasfondo, debido a todo esto, nosotros hoy podemos celebrar que tenemos libertad para alabar al Señor, tenemos la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Nosotros escuchamos predicación en nuestro propio idioma. No hay predicación en latín, ni en hebreo, ni en griego, sino en el idioma español que nosotros, o castellano, que nosotros hablamos y entendemos. Y tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. En este tiempo de oscuridad, hermanos, en los siglos pasados, a partir de 1517, 18 para acá, la iglesia experimentó un despertar, la iglesia experimentó un nuevo horizonte, se abrió el portal o la puerta para que la iglesia pudiera entender y comprender, aún el más sencillo de los cristianos, comprender principios importantes. Y créanme, en estos tiempos, hermanos, el estudio riguroso de la palabra de Dios era algo muy importante para todos los creyentes. No era simplemente para los pastores o para los clérigos o para los obispos o para los ministros. Era para todos una necesidad el estudio de la palabra de Dios. Estaba en su propio idioma, hermanos, y eso es algo que la iglesia ha perdido hoy.
Eso es algo que la iglesia lo ha dejado, le ha dejado de tomar importancia a la palabra de Dios, y cada uno de nosotros tiene una Biblia o más de una Biblia en casa, pero la mayoría de los cristianos no lee su Biblia, y como no lee su Biblia, no conoce al Dios que se revela en las páginas de la Biblia, y como no conoce al Dios que se revela en las páginas de la Biblia, no tiene la menor idea de quién es en Cristo Jesús y de todas las bendiciones que obtenemos al estar en Cristo Jesús, y de todo lo que muchos hombres hicieron para que esta Biblia esté en nuestras manos. Hermanos, nosotros tenemos un tesoro, debemos valorarlo, debemos apreciarlo. Entonces, hermanos, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Esto es en Alemania, no en Roma, el 31 de octubre de 1517. Y la queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias. Esa era la queja principal, la venta de indulgencias, con las cuales se cree se pagó buena parte de la construcción de la basílica que ya mencioné anteriormente en Roma, la Basílica de San Pedro. Una enorme construcción que costó millones de dólares, si podríamos calcularlo ahora en millones. Sin embargo, esas 95 tesis inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de indulgencias, queridos hermanos, sino también toda la teología que la iglesia había creído o había aceptado en aquel tiempo. Y revisando todo esto, todas esas prácticas que por años la iglesia practicó, muchos teólogos reformadores, prerreformadores, reformadores y posreformadores cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación, que es a través de Cristo, solo por gracia, solo por la fe. Y todo esto abrió paso a las frases llamadas solas, o las 5 solas de la Reforma. Quiero decirles, hermanos, que en el principio o en los registros de Martín Lutero, Calvino, Zwinglio y otros reformadores no existían las 5 así como una unidad. Cada uno presentaba una en particular. Se cree que las primeras 3, por ejemplo, sola escritura, sola fide y sola gracia, son las que ellos usaron. En el siglo XX fue que se adaptó las otras 2, solo Christus y soli Deo gloria, pero intrínsecamente estaban adaptadas en las otras 3 que usaron los reformadores. Entonces, estas 5 frases en latín, estas representan el corazón de la teología reformada. Representan, en otras palabras, el corazón de la reforma. Y creo yo, hermanos, y que lamentablemente la mayoría de evangélicos en nuestro país, El Salvador, y en nuestra ciudad de Santa Ana, carecen de la información de qué es esto. Otros podrían pensar, ¿de qué me va a servir a mí esto? ¿De qué sirve para mí saber estas cosas, estos principios? Hermanos, no solo son principios, es la base de la iglesia. Es la base en la que se formó la iglesia. Esto no es algo que Martín Lutero o que los reformadores descubrieron. Esto es algo que está en las páginas de la Biblia. Esto es algo que está contenido en el canon de la palabra de Dios. Está ahí, hermanos. El problema es que la iglesia se arrogó el derecho de tener esto en oculto, guardado para sí mismos. La iglesia católica romana tomó posesión de la Biblia y la privó para la gente, la privatizó, y todo con la intención de hacer todo lo que ellos quisieran y ponerle al texto todo lo que ellos quisieran sin que la gente objetara o pensara o dijera algo de las prácticas erradas que estaban haciendo. Pero Dios siempre dentro de la iglesia ha tenido hombres y mujeres también que se han levantado en contra del error y la injusticia y han hablado, hermanos. La vez anterior yo les decía que la mentira se crece más cuando callamos. Y cuanto más callaba la gente, la mentira crecía más. Pero cuando alguien se levantaba, lo que hacía la iglesia era matarlo.
Eso hacía la iglesia. Hermanos, nos da tristeza. Y muchos católicos romanos no conocen esto. Y muchos cristianos evangélicos no conocen esta historia de cómo es, hermanos, que todo empezó. Todo empezó con estas prácticas completamente alejadas de la palabra del Señor. Entonces, estas frases son importantes que todo cristiano las sepa. Todo cristiano debe saber qué son estas 5 solas, por qué son importantes. Estas 5 solas, hermanos, resumen verdades que no son negociables para nosotros, verdades del Evangelio. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Si una iglesia no está fundada en algo, no estará viva por siempre. Nosotros estamos fundados en la palabra de Dios. Y eso es la teología reformada. Algunas personas piensan que una iglesia reformada es una iglesia carismática o que es una iglesia diferente o que es algo distinto. Algunos piensan que nosotros, por ejemplo, tenemos una nueva enseñanza, una nueva teología. No, mis hermanos, esto está desde el principio, desde mucho tiempo atrás. Podemos ir hasta los apóstoles, los credos de los apóstoles, los concilios que han habido durante siglos. Nosotros venimos de allá. El problema es que la gente carece de esta información y por carecer de esta información parten de lo que ven y de lo que escuchan de otras personas. Por eso es que yo animo a todo el pueblo cristiano y a ustedes, hermanos, a que no solo se queden con lo que les decimos nosotros aquí, que vayan a la historia, que busquen, que escarben, que indaguen, que pregunten, que no concluyan que todo lo que les dicen es verdad. Deben ser diligentes en ese punto. Debemos ser diligentes, queridos hermanos. Entonces, la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y de ahí que toda la iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos, enseñarlos, promulgarlos, compartirlos. Eso es importante, de manera que garantice que estos sean pasados a las próximas generaciones. Esto es importante, mis queridos hermanos. Lamentablemente, muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamarlos. Una es por falta de conocimiento, otra es porque los líderes que tienen se arrogan ellos mismos el derecho de solo ellos saberlo. No es que yo soy el teólogo. ¿Por qué el pueblo tiene que saber esto? No somos tan diferentes a la iglesia de Roma. Si nosotros creemos que la iglesia no se le tienen que enseñar estas cosas porque la iglesia se puede aburrir, porque la iglesia ¿para qué necesita la gente teología? Hermanos, la teología no es otra cosa que el estudio de Dios. ¿Acaso no nos interesa conocer a Dios? Por supuesto. Por eso los pastores tenemos el derecho y la responsabilidad más bien de enseñar estas cosas, de enseñarles a ustedes, y ustedes tienen la responsabilidad de enseñárselas a otras personas también. Con el tiempo, todo lo que se asume va siendo olvidado. La iglesia ha asumido estas cosas como algo que, bueno, sí están ahí, y qué bueno que están ahí, y qué bueno que inició la reforma, y qué bien esto. Pero hermanos, la iglesia ha asumido esto y se ha olvidado, se ha dejado de lado poco a poco. Nuevas generaciones ya no conocen estas cosas. En los últimos 200 años, por ejemplo, mucha gente desconoce parcialmente todo esto o lo conocen a medias estas cosas y son importantes, hermanos. No sé cuántos se han percatado de que hay un resurgimiento de las doctrinas de la gracia en estos tiempos. No sé si ustedes se han percatado, hermanos, cómo la iglesia, más bien Dios está despertando a la iglesia. Ya no es algo que nosotros veíamos distante. Nosotros, hermanos, en aquel tiempo, hace algunos 10 años, para nosotros esto sería como una nueva canción, como algo que oímos por primera vez. Pero ahora esto se está moviendo y Dios está usando a siervos de Dios, mujeres de Dios, para llevar el mensaje verdadero de la palabra de Dios a aquellos que no han sido impactados con la verdad del Evangelio. Y es maravilloso lo que el Señor está haciendo. Y a lo largo de la historia, hermanos, la iglesia ha elaborado credos, declaraciones de fe, frases como las que
ya dijimos sola fe, sola escritura y todas esas que ya las vamos a definir, no como una nueva forma de revelación, porque entendemos que no hay nueva revelación, hay una sola revelación y de eso es lo que vamos a hablar esta noche. Pero buscamos maneras de afirmar lo que ya se conoce. Buscamos esas maneras de poder presentar claramente a la gente las verdades fundamentales de nuestra fe, verdades que se han olvidado, verdades que han sido tapadas por aquellos que no quieren que la gente sepa la verdad, verdades que están ahí, pero el problema es que el pueblo no anhela la verdad. Lastimosamente, la gente no quiere saber la verdad. Simplemente concluyen, bueno, a mí qué me interesa que Martín Lutero haya existido, qué me importa cuántos hayan muerto por traducir la Biblia al español. Hace 2 semanas escuchaba cómo la Biblia en español fue traducida, hermanos, y esto no fue algo que a alguien se le ocurrió y dijo lo voy a hacer y no le pasó nada. No, hermanos, la Santa Inquisición estaba en ese tiempo cuando Cipriano de Valera y el otro que es Reina, de apellido Reina, se rebelaron también, protestaron en contra de Roma y en contra de la injusticia que se estaba haciendo. Aunque estaban siendo perseguidos por esta protesta, ellos decidieron tomar esta peligrosa hazaña de traducir el texto bíblico de los originales al idioma español, castellano. Por eso la Reina Valera, hermanos, es una de las Biblias más confiables, porque es una de las que provienen del idioma original. Son casi precisas en la traducción, si podríamos decirlo de esa manera, junto con la Biblia de las Américas. Pero hermanos, la gente cree que esto no es importante, porque todo lo damos por sentado, porque todo, bueno, ya lo tenemos y para qué vamos a estar escarbando. Es importante, hermanos, es importante hacerlo. Ahora, por otro lado, ¿qué son las 5 solas? ¿Ustedes las han escuchado? ¿Las han leído? Muy bien, eso es bueno. Ahora, las 5 solas representan cada una creencia clave en la traducción, en las tradiciones luteranas, y reformada de enseñanza de la iglesia, en contra de la iglesia romana, por supuesto. Las 5 solas es la denominación junta para 5 frases en latín, hermanos, que surgieron durante la Reforma, durante ese periodo. Como dije, 3 se usaron al principio, 2 surgieron después, pero que estas a su vez estaban mezcladas dentro de las otras, porque eso es importante. Entonces, hermanos, estas no las desarrolló Martín Lutero para poder afirmar esto y para poder tener en mente. La gente piensa que las 5 solas las desarrolló Martín. No fue él. Él usó algunas de ellas como sola fide, sola gratia y sola escritura, que fueron las 3 que prácticamente se usaron en el periodo de la Reforma. Pero no fue Martín Lutero quien hizo esto. Ya los pre-reformadores hablaban de la infalibilidad de las escrituras, hablaban de la autoridad de las escrituras, ya hablaban acerca de la sola fe, de la sola gracia y de que solo por fe en Cristo podemos ser salvos y que solo es por gracia y no las obras. La tradición no es igual a la palabra de Dios. En fin, todas estas cosas, hermanos, importante conocer que no es Martín Lutero quien las desarrolló, pero estas 5 solas, básicamente los reformadores o protestantes las usaron para poder defender sus puntos teológicos y doctrinales en lo que está basada la teología reformada. Hermanos, aunque sean pentecostales, que es una denominación nueva, si podríamos decir nosotros de esa manera, no tiene muchos años, la iglesia reformada y todas las denominaciones presbiterianas, bautistas, anabautistas y todas las denominaciones cristianas protestantes, todas venimos de la reforma protestante. Todos venimos de ahí, hermanos. Y eso es importante que lo sepamos. Pero las 5 solas en sí misma son 5 frases en latín. Y ustedes las conocen. La
La palabra sola significa solamente, y las 5 sola expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y práctica de la iglesia, de la vida y práctica cristiana. Y estas 5 solas expresan los principios que guían al protestantismo. Hermanos, nos llamamos protestantes porque nosotros nos paramos y dijimos, basta ya, esto no puede seguir así, hagamos un cambio. Y algo que nosotros venimos diciendo es, hermanos, que la iglesia necesita una reforma, porque ahora estamos viendo casi similar lo que estaba viviendo la iglesia en el pasado. Lo único es que no hay una unidad, hay diversidad de denominaciones y cada quien interpreta la palabra de Dios a su manera. Pero algo que yo les aclaro esta noche, hermanos, es que la palabra de Dios, la Biblia, cada texto tiene su interpretación y no hay 2 interpretaciones ni 3 interpretaciones, es una sola interpretación. No pueden haber más de 2, solo es una interpretación. Somos nosotros los hombres que somos malos y que hemos hecho las cosas mal. Ahora, hermanos, ¿qué significan estas 5 solas? Estas 5 solas, las llamadas frases, representan el corazón de la teología reformada, ya dijimos eso, y resumen verdades no negociables del evangelio, como así también resumen creencias esenciales para nuestra vida y práctica de la iglesia, hermanas. Y esto, hermanos, es importante. Tenemos ahí esas palabras en latín, pero nosotros no vamos a usar el latín, vamos a usar el español y vamos a no a decirlas como están. Y vamos a comenzar con sola escritura, que es solo la escritura o solo la palabra de Dios, podríamos decirle. Y cuando decimos solo, es que decimos solamente la palabra de Dios. Solo en la palabra de Dios podemos sustentar nuestra vida y práctica, nuestra fe, nuestras creencias. Solo deben estar fundadas o fundamentadas en la palabra de Dios. Como decíamos el otro día, que definíamos que es sana doctrina. Y sana doctrina es el conjunto de enseñanzas basadas y sustentadas en la palabra de Dios. Eso es sana doctrina para mí. Y entiendo esto, hermanos, que es importante también para nosotros. Entonces, dicho esto, hermanos, vamos a ver el tema de hoy brevemente. Bueno, con el tiempo que tenemos, creo que vamos a entrarle muy bien. Solo la palabra de Dios o solo la escritura. Esto fue algo muy interesante, hermanos, porque nosotros vemos en el texto que hemos leído esta noche, en el texto que tomamos de base, la palabra de Dios. Pablo escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, en la última carta que él escribió, él le dice que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para enseñar. Y toda la escritura es útil para redarguir. Y toda la escritura es útil para corregir. Y toda la escritura es útil para instruir en justicia. Esto con el propósito de presentar al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ven? Entonces, solo la escritura, solo la palabra de Dios. Hermanos, según esto, nosotros concluimos que solo la palabra de Dios es nuestro manual que nos instruye, que nos guía, que nos corrige, que nos orienta, que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige y que nos guía. Solo la palabra de Dios. El texto en Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es la palabra de Dios. Y vamos a comenzar por ahí, hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios y por qué es que se vio esto con gran esmero en el siglo XVI, en la que se hizo todo esto, hermanos. Y lo importante que es. ¿Por qué creemos lo que creemos? Cada uno de hermanos tiene miles y miles de temas sobre muchas cosas basados en varias fuentes de autoridad para sostener dichas creencias desde la perspectiva cristiana. Mucha gente dice: yo creo esto, yo creo aquello, yo creo lo otro, yo creo aquí, pero cada uno nos volvemos como loritos repitiendo simplemente lo que otros han dicho, lo que otros dicen. Y hermanos, aunque sean buenos predicadores, aunque sean reformados,
Si hay algo que ustedes dicen, esto que escuché me genera duda, usted estúdielo, indague, busque, pregunte, lea, no solo se quede, bueno, como es el pastor Sugel Michelén, concluyo en que lo que ha dicho es verdad. No, no es así. Usted no debe dar por sentadas esas cosas. Usted debe ir y estudiar y basarse en la palabra de Dios. Porque han surgido tantas creencias hoy, hermanos. Y sabemos que la palabra de Dios no es tan popular en el tiempo de hoy. La verdad para muchos no es algo relevante, no es algo importante, no es algo que tenga que ponérsele mente, por así decirlo. La gente, la doctrina de la sola escritura o de sola la palabra de Dios está dejándola de lado, la está dejando simplemente guardada ahí, y la gente no saca su Biblia. La gente de hecho no lee su Biblia. Y por eso el modernismo, el humanismo y todas las filosofías de este mundo se están introduciendo en la iglesia, y mucha gente las está dando por sentada y los está recibiendo y las está afirmando en la iglesia. Y muchos pastores lo están enseñando, porque enseñar la palabra de Dios en los círculos cristianos ahora es algo no relevante, es algo que le quita alegría al culto, porque ser tan cuadrado, ser tan legalista, así dicen ellos, ser legalista es estudiar la palabra de Dios y meterse en eso. Mejor no, mejor hagamos programas, mejor hagamos esto, hagamos lo otro, y se pierden. Entonces, hermanos, nosotros debemos volver a la palabra de Dios. La iglesia debe volver a la palabra de Dios y debe saber que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica para los creyentes. La palabra de Dios es lo único que sustenta nuestra fe, hermanos. La Biblia es lo único que nos hace o nos da a conocer al Dios del universo, al Dios que lo creó todo. Como dice Hebreos, que por la fe nosotros entendemos que el cielo y la tierra fueron creados por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la autoridad para todas las cosas, solo la palabra de Dios. Y eso es lo que hacía importante esto de la sola escritura. Voy a volver a repetirla en español: solo la Biblia o solo la palabra de Dios. Y ese es el punto en esto. Solo la palabra de Dios es la autoridad suprema en la iglesia. Solo la autoridad, o solo la palabra de Dios, perdón, es la máxima autoridad en materia y fe de práctica de nosotros, de los cristianos. Nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. No hay ningún otro libro por encima de este. No hay otra persona que esté por encima de este libro. Toda iglesia y todo pastor que se aleja de la palabra de Dios inspirada, de la palabra de Dios que Él dio a su pueblo, toda iglesia que se aleja es una iglesia que se está apartando de lo central, de lo importante, de lo necesario, de lo esencial, de lo que hará crecer a la iglesia. Porque Pedro dice que es por medio de la palabra de Dios que la iglesia crecerá y será edificada. Es por medio de la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, por supuesto, hay buenos libros, hay buenos hombres que han escrito, pero después de los 66 libros que tenemos en esta Biblia, hermanos, no hay más autoridad que pueda regular la vida y práctica de la iglesia. Solo la Biblia es la única autoridad en cuanto a fe y práctica. Quiero aclarar esto, hermanos, que los protestantes sí creemos que hay otras autoridades aparte de la Biblia, tales como el gobierno civil, las autoridades puestas por Dios. De hecho, la misma palabra de Dios nos manda a obedecer a las autoridades gubernamentales o civiles en cada época, nos manda a someternos a ellas. Pero también nosotros creemos, como creyentes, como cristianos, nosotros también creemos en la autoridad de la tradición apostólica, es decir, escritos de los apóstoles, pero también después de los apóstoles hay buenos escritos teológicos que ayudan mucho a nuestra fe, que ayudan mucho y que en verdad son algo que debemos nosotros mirarlo, estudiarlo, indagarlo y preocuparnos por saber. Aparte de eso, los credos de la iglesia, las confesiones de fe y por último, los pastores que Dios ha puesto en cada iglesia. Creemos nosotros que son autoridad,
Pero todas estas que mencioné, todas están subordinadas a la palabra de Dios. Esta palabra, la palabra de Dios, es la máxima autoridad y nadie está por encima de ellas. Ningún libro, ningún tratado, ninguna confesión, ningún credo, ningún país o gobernante, nadie está por encima de esta palabra, ningún pastor. Toda iglesia debe guiarse por esta palabra. Si bien es cierto, ya no están los apóstoles, pero está la palabra que Dios inspiró a través de ellos para que la iglesia se guíe, para que la iglesia se conduzca, para que la iglesia sepa cómo debe vivir. Es la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso es lo primero. ¿Por qué decimos que la Biblia es la máxima autoridad para la iglesia? Primero, porque la Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia, nadie se levantó por la mañana pensando, tengo ganas de escribir, no sé qué se me va a ocurrir. Bueno, voy a empezar a escribir esto. Y bueno, apareció la carta de Pablo. O Pedro se levantó una mañana y dijo, no tengo nada que hacer. Y iba pateando piedras por ahí, por el camino. Y dijo, no sé, voy a escribir algo. Quizás voy a empezar a escribir esto y a ver qué pasa. O Jeremías o Isaías no se despertaron por la mañana diciendo voy a escribir. Fue el Espíritu de Dios quien nos movió a escribir. Fue el Espíritu de Dios quien les inquietó a escribir y les dijo que escribir. Por supuesto, hermanos, ellos estaban en una cultura, había un idioma y tenían todo lo que estaba ahí a su alrededor, al igual que nosotros. Y ellos se dirigieron en su tiempo, en su cultura, y hablaron y escribieron. El Espíritu Santo lo dirigió todo. Él estuvo ahí. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, hermanos, es la máxima autoridad y nosotros creemos eso porque fue inspirada por Dios. En otras palabras, fue exhalada. Dios la dio, Dios la exhaló. Él la transmitió. Él nos la dio. Es la palabra de Dios. Vean lo que dice Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículos 19 al 21. Ven lo que dice la palabra aquí. Pedro le escribe a la iglesia en el primer siglo y le dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Al qué? La palabra profética es la antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. La analogía ahí es que cuanto más uno se sumerge en la palabra de Dios, más claridad tiene en las cosas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y dice, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20, entendiendo primero esto, escuchen, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Detengámonos un momento ahí. Quiero hacer un hincapié. Cada uno de nosotros interpreta la Escritura, pero como decía hace un momento, la palabra de Dios tiene una sola interpretación. Ninguno de nosotros tiene el derecho de cambiar las cosas. Ningún creyente, pastor, teólogo o lo que sea, no tiene derecho de establecer principios que la palabra de Dios no establece. Pero sí, cada uno interpreta la palabra para sí. Y ese es un derecho que todo tiene, que todos nosotros entendamos. Y de ahí surgen todo esto, hermanos, de las denominaciones y todo lo demás. Pero todos tenemos un solo credo: Cristo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, solo por fe, solo por gracia. Eso es lo más importante y es la base fundamental de la iglesia, de nuestra vida también. Y la palabra de Dios, por supuesto. Hermanos, luego dice el versículo, ninguna profecía es de interpretación privada, dice aquí la Escritura. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no es privado esto? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por eso ningún humano puede ni debe ocultar la palabra de Dios. Por eso es que los reformadores entendieron que todo creyente debía tener una copia de las Escrituras en su propio idioma. Por eso han surgido las traducciones, hermanos.
Porque este texto nos presenta que la profecía nunca fue traída por la voluntad de hombres. Como les dije hace un momento, no es que los profetas se levantaron o ellos mismos decidieron escribir un diario de todo lo que les pasaba, de lo que sucedía en sus naciones o lo que estaba sucediendo en su entorno. No, fue Dios quien estuvo guardando todo esto. Fue Dios que a lo largo de los siglos ha preservado su palabra, porque es su palabra. Por eso es el texto aquí, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Fue escrita por hombres humanos, pero no fue la voluntad de hombres. Fue la voluntad de Dios, dice aquí la Escritura. Porque estos hombres santos que menciona aquí, de Dios, hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Fueron inspirados. Entonces, hermanos, la Escritura es la máxima autoridad, y decimos esto con toda propiedad porque es la inspiración de Dios. Él la dio, Él la supervisó, Él la dio y la ha preservado a lo largo de los siglos. Y esto en cuanto a eso, hermanos, sé que dije algo redundante, pero esto en cuanto a lo que estaba sucediendo es que no se veía la palabra de Dios como la máxima autoridad en aquel tiempo. Cuando Martín Lutero y todos los reformadores, incluso los prerreformadores, observaron que la iglesia se alejaba más y más, cada vez más de la palabra de Dios y ponían en mayor énfasis la tradición, ellos se preocuparon. Y se preocuparon porque ellos leían el texto y leían que la palabra de Dios no debe ser privada para nadie, sino que todos debemos tener acceso a la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el idioma del pueblo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, el idioma del pueblo, el idioma que la gente entendía. Por eso es que es necesario que la traducción de la palabra de Dios llegue a cuantos idiomas pueda ser posible. Y a partir de la Reforma Protestante esto fue posible. Claro, hermanos, esos hermanos, gracias a Dios a Martín Lutero no lo mataron, pero a muchos otros sí. En los boletines de este mes viene la historia de John Huss. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo. Fue quemado el jueves pasado, cumplió no sé cuántos años, 500 y algo de años, 400 y algo de años de haber sido quemado. Uno de los hombres, William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés, y así muchos otros que fueron quemados, perseguidos, torturados, simplemente por querer cumplir lo que Dios quiere, que la gente conozca la voluntad de Dios. Porque no hay otra cosa más contenida en este libro que no sea la voluntad de Dios. Es la voluntad expresa de Dios la que tenemos aquí. Él nos habla a través de la palabra. Él nos transmite sus verdades. Sus verdades están aquí, hermanos. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Entonces, decimos que la Biblia es la máxima autoridad de la iglesia, primero porque fue inspirada por Dios, y segundo porque la Biblia es infalible. La Biblia es infalible. Es el único libro infalible. Es el único libro infalible. Y esto se refiere a que es imposible, hermano, que la Biblia contenga errores. Es imposible que la palabra de Dios se equivoque. La palabra de Dios tiene siempre la razón. La Biblia jamás se equivoca. Dios no puede equivocarse, hermano. Si este libro que usted y yo cargamos es la palabra de Dios, Dios no se puede equivocar. Por lo tanto, su palabra no se equivoca. Lo que Él estableció en el tiempo pasado se cumplió años más tarde. Él prometió un Salvador y el Salvador vino, llegó en el tiempo establecido, cuando Dios quiso que ocurriera. Hermanos, y todo lo que está pasando en nuestro mundo es lo que Dios ha anticipado en su palabra. La palabra de Dios no se equivoca. Si nosotros desobedecemos nos va a ir mal. Es la palabra de Dios que dice eso. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es infalible. Es imposible que contenga errores. Dios, en otras palabras, es infalible.
Por lo tanto, su palabra también lo es. Si bien es cierto, aunque la Biblia fue escrita por hombres falibles, fue supervisada e inspirada por por un Dios infalible. Vuelvo a repetir esto, hermanos. Aunque la Biblia fue escrita por hombres falibles, fue supervisada e inspirada por un Dios infalible. Por lo tanto, es veraz. Es veraz, como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia es la única verdad que existe. Dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, en su oración. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la única que no contiene errores. De ahí todos los libros, credos, confesiones, normativas de iglesias, todo es por parte de hombres falibles. Solo la palabra de Dios es infalible, perdón. Solo la palabra de Dios es infalible. Fuera de ella todo es falible. Todo tiene error. Pero lo que decía la Iglesia Católica es que el Papa era infalible. Y lo que el Papa decía era como la voz de Dios. Pero los reformadores dijeron, no, solo la Biblia tiene la voz de Dios y la autoridad de Dios, y no hay nadie por encima de ella. Solo ella es la que no tiene error. De ahí todo hombre es mentiroso. Todo ser humano es mentiroso. Por eso, hermanos, toda iglesia que se aparta de la palabra de Dios y deja de predicar la palabra de Dios en sus cultos congregacionales, es una iglesia que está propensa a morir. Claro, tendrá actividades, tendrá fiestas, hará aquí, hará allá, moverá esto, moverá lo otro, harán cultos fuera, harán cultos en casas, harán cultos en iglesia, pero no pasará de ser un simple club. Es la palabra de Dios lo que hace que una iglesia tenga vida. Es la palabra de Dios, hermanos, lo que hace que una iglesia crezca integralmente, lo que hace que los cristianos crezcan integralmente. Es la leche espiritual no adulterada, solo la palabra de Dios. En tercer lugar, la Biblia es inerrante. La Biblia es inerrante, lo que significa que si la Biblia proviene de Dios, ella no tiene errores. Cuando hablamos de la infalibilidad, decimos que no puede tener errores. Y la inerrancia nos afirma que no tiene errores. Claro, este punto fue debatido por mucho tiempo y sigue siendo debatido hoy. Algunas personas creen que aquellos que defendemos tanto la Biblia, caemos en idolatría. No es que estamos idolatrando la Biblia, sino que estamos devolviéndole el sentido a la palabra de Dios, el significado y la preponderancia que debe tener la palabra de Dios en cada reunión de culto, en cada sesión, en cada vez que nosotros nos sentamos para adorar a Dios. Debe haber exposición bíblica. En estos siglos, hermanos, ustedes deben leerlo, por favor. Lean la historia de la iglesia. Antes de la Reforma, la iglesia quitó la Biblia y las prédicas no duraban más que 5 a 10 minutos. Era la misa la que tomaba la mayor parte de tiempo. ¿Y qué hacen las iglesias hoy? Cantan 2 horas y solo enseñan 15 minutos la palabra de Dios. ¿Creen que no están llegando a lo mismo? Hacen a un lado el púlpito, ahora el drama. Invitemos payasos. Comamos, bebamos y dejemos la palabra de Dios para otro día. Es más, guardémosla, es vieja, es anticuada, está obsoleta. Hermanos, la gente está olvidando la palabra de Dios y estamos llegando al mismo tiempo que estaban los reformadores, donde la palabra de Dios no tenía el énfasis que debía tener y que se le debe dar en la iglesia. Pero nosotros debemos volver a la palabra de Dios. Todos nosotros, todo cristiano debe volver a la palabra de Dios y debe entender que fuera de la palabra de Dios no hay autoridad. Ella es la máxima autoridad. No la idolatramos, pero sí queremos que tenga el lugar que debe tener. Los púlpitos se pusieron a un lado en ese tiempo. Se quitaron del centro porque no importaba la exposición, sino hacer otras cosas. Pero
luego de la reforma los púlpitos volvieron al centro. Por eso es que hay púlpitos aquí, hermano. Porque en estos estrados se anunciaba la palabra de Dios de pie, como lo leemos en Nehemías, que Esdras se paró y el pueblo estaba abajo y él estaba un poco más arriba, dice el texto. Y él comenzó a leer, pero la gente que estaba ahí, los que entendían mejor, trataban de hacerle entender a los demás para que pudieran comprender las verdades contenidas en el texto. Después de este libro no hay más inspiración, hermano. No hay más revelación después de estos 66 libros. Jesús le dijo, más bien Abraham le dijo algo al rico cuando estaba pidiéndole que enviara a Lázaro de vuelta. Y él le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Habían profetas en ese tiempo? Habían. Los apóstoles estaban ahí o iban a estar ahí. Pero no, Abraham mandó a que se observara la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios que es a través de la palabra de Dios que se llega al conocimiento de la salvación, de la redención, del plan que Dios ha establecido para redimir a los hombres pecadores de esta humanidad, de este mundo más bien. Es a través de la palabra de Dios. No, pero es que se convertirán si ven que uno del otro lado ha venido. No lo harán, dijo él. Si no escuchan a Moisés ni a los profetas, no lo harán aunque uno venga del infierno mismo. ¿Cuánta gente escucha de cosas que pasan, que el infierno aquí, que el cielo, que han viajado allá? Y algunos de ellos ni creen en esas cosas siquiera. Hermanos, esta es la palabra profética más segura. Y todo hombre que predica la palabra de Dios, hombre de Dios que predica la palabra de Dios, está hablando en nombre de Dios y se está volviendo un profeta para la iglesia. Pero no es que él tenga el oficio de profeta, sino que cuando se habla la palabra de Dios en nombre de Dios, es Dios hablando a la iglesia. Entonces, hermanos, debemos volver a la palabra de Dios. Lo hicieron los reformadores. La iglesia volvió. Y lastimosamente no se quería esa división, hermanos. Lo que los reformadores querían lograr es que la iglesia se unificara y abrazara las verdades de la palabra de Dios y tuviera la palabra de Dios en alta estima como debía tenerla. Pero la iglesia dijo no. Entonces surgió la división. Y ahí tenemos siglos y siglos de debates, siglos y siglos de cosas. Y créanme, aún los mismos reformadores tenían discrepancia en algunos puntos entre ellos mismos. Aún hoy, hermanos, vemos hombres de Dios que se unen, alaban al Señor juntos, pero tienen discrepancia en algunos puntos, que no son para salvación, por supuesto, pero que discrepan en esas cosas. Cada uno tiene su opinión. Pero hermanos, Jesús dijo que no pasará ni una jota ni una tilde sin que todo lo que Él ha dicho sucederá. El cielo y la tierra pasarán, dijo Él, pero su palabra no pasará, hermanos, porque es esta la que tiene la máxima autoridad sobre la Biblia, sobre la iglesia, digo. Entonces, hermanos, la autoridad de las escrituras es importante y toda discusión de la inspiración, infalibilidad, inerrancia de las escrituras se resume en autoridad de las escrituras. La Biblia es la máxima autoridad. Quiero citar aquí a R.C. Sproul. Él dice, si Dios lo dice, caso cerrado. Es la verdad. Y la autoridad suprema descansa en la Biblia, no en la iglesia. En Dios, no en el hombre. Fin de la cita. Esto es así, hermanos. La iglesia debe guiarse en la palabra de Dios. Y los hombres que ministran o administran los bienes que son del Señor deben ser guiados a través de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, hermanos.
No hay ni una sola parte de las Escrituras que no sea útil. Todo es útil, todo es necesario y todo es palabra de Dios. Dios la dio, Dios la transmitió, Dios la exhaló y la dio para que nosotros la tengamos. Hermanos, es una exhortación para que volvamos a las Escrituras, para que volvamos a la palabra de Dios. Démosle el énfasis que la Biblia debe tener. Apreciémosla, abracémosla, cuidémosla y leámosla, por favor. Leamos la palabra de Dios, hermanos. Cuanto más de esto nosotros tengamos en la cabeza, más sabiduría habrá en nosotros para tomar decisiones y para vivir. Vamos a orar. Gracias, Dios, esta noche por tu palabra. Honramos tu nombre y te glorificamos y agradecemos este tiempo tan maravilloso que tú nos regalaste y diste en tu palabra, Señor. Tu palabra es la única, más bien la máxima autoridad, no la única, pero sí la máxima autoridad. Nadie está por encima de ella. Todo lo demás es subordinado a tu palabra. Señor, como tus apóstoles dijeron, es más preciso obedecerte a ti, tu palabra, antes que obedecer a los hombres. Es tu palabra, Señor, que tú inspiraste, la que tiene la autoridad sobre la iglesia, la máxima autoridad. Y nadie debe alejarse de ella, Señor. Y ayúdanos como iglesia a permanecer, a mirar tu palabra como ese tesoro que nosotros debemos apreciar. Oh, gracias por tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.